estaríamos entonces nosotros hablando en esta oportunidad sobre lo que es la tercera categoría gramatical, que son los determinantes, ¿sí? Los determinantes lo que hace es acompañar a un sintagma, al núcleo de un sintagma nominal, que es un sustantivo. Ya nosotros hemos estudiado lo que son los sustantivos y hemos dicho que estos son las palabras que acompañan, ¿sí? Un determinante es una palabra que acompaña a un sustantivo, mientras que un sustantivo es la palabra que denomina o denota, que designa a cualquier objeto, una persona, un animal, todo lo que son los sentimientos. Por lo general, los sustantivos comunes necesitan llevar antepuesto una palabra que los presente, los concrete o limite su extensión. Esas palabras son las que desempeñan en el sintagma nominal la función de determinante. Entonces, el sustantivo núcleo de un sintagma nominal suele llevar antepuesto un determinante. Y aquí tenemos este ejemplo, a ver, cuando yo digo la naranja y el limón, ¿quiénes son los sustantivos? ¿Quiénes son los sustantivos en esa frase? Estoy nombrando dos frutas, miren, naranja, limón. Entonces yo digo, la naranja, el limón. Cuando estamos diciendo en esta oportunidad que un determinante es el que va a acompañar a ese sustantivo, ¿sí? Estas palabritas, la, el, son esos determinantes, ¿sí? Vale. Vamos a escuchar el audio y después vamos a escribir en estos espacios, ¿de acuerdo? La naranja y el limón. Iban de la mano. La naranja y el limón. Se bajaron de la planta, cruzaron el portón. Recorrieron todo el pueblo, entonando una canción. Y volvieron muy cansados, la naranja y el limón. Horacio Guillén. La naranja y el limón. Iban de la mano. La naranja y el limón. Se bajaron de la planta, cruzaron el portón. Recorrieron todo el pueblo, entonando una canción. Y volvieron muy cansados, la naranja y el limón. Horacio Guillén. Va, muy bien, entonces dice, iban de, ¿qué palabra voy a escribir acá? La. La, muy bien. Acá, La. la nuevamente. Y el, ¿verdad? Limón. Se bajaron de La. la, muy bien. Cruzaron El. El. muy bien. Recorrieron todo El. el, entonando La. la, muy bien. Y volvieron muy cansados. Aquí, La. la, muy bien. Y el, muy bien. ¿Qué observamos nosotros en este texto? Solo estamos utilizando dos palabras, que es la y el. Estos son determinantes artículos, se les llama, ¿sí? Y son los que nosotros utilizamos con mayor frecuencia. Si usted observa, la está acompañando a este sustantivo, ¿verdad? Y en este caso me está indicando y me está confirmando que este sustantivo es masculino o femenino. ¿Recordemos esto? Femenino. Femenino, correcto. La naranja, masculino o femenino. Femenino. Femenino, muy bien. La planta. Femenino. Femenino. La canción. Femenino. Femenino. Va, muy bien. Analicemos entonces ahora cómo estamos utilizando el artículo el. Diríamos entonces, el limón sería masculino o femenino. Masculino. Masculino, muy bien. El portón. Masculino.
Masculino, muy bien. El pueblo, Masculino. masculino. Va, muy bien, entonces aquí estamos nosotros confirmando nuevamente que al utilizar el artículo la, cuando lo veamos con el sustantivo, pues me va a ayudar a identificar el género, ¿verdad? En este caso el femenino, mientras que el artículo el me va a ayudar a identificar el masculino, ¿sí? Acompañando a estos sustantivos. Ya ahorita más o menos creo que se recordó de esto, ¿verdad? De esta parte. ¿Más o menos? Sí, ¿verdad? Yo lo selecciono mal. Va, muy bien. Y ahí está, muy bien. Así que muchísimas gracias ahí a todos los que participaron. Vamos a entrar ya de lleno, hoy sí, a lo que es la teoría referente a lo que es el determinante. Busque por favor la página 139 de su libro. Ahorita lo vamos a comenzar a hablar así porque vamos a ir analizando esta teoría. Sí les voy a pedir por favor que vayamos señalando lo más importante, ¿verdad? Fíjense acá, voy a retomar yo esto. Dice, los determinantes. Cuando el núcleo de un sintagma nominal, a ver, siempre un sintagma nominal va a ser un sustantivo. Por el momento nosotros lo vamos a manejar así. Es un sustantivo común. Puede llevar o no realmente un artículo, puede estar adelante, ¿verdad? Puede ser un artículo, puede ser un determinante posesivo, un determinante demostrativo, un determinante numeral o un determinante indefinido. La función de estas palabras es determinar el sustantivo y por eso se denominan determinantes, porque va a limitar el significado, ¿verdad? En sí, o sea, no es lo mismo decir el perro, porque cuando digo el perro, cualquier perro, pero si digo mi perro, ¿qué indica ahora? Es posesión, indica mío. Entonces, por eso tenemos acá, tengo un sintagma nominal que estoy diciendo paneles solares, donde yo estoy hablando específicamente de paneles, que este es el sustantivo y por lo tanto este es el núcleo. Entonces yo puedo decir los paneles solares, sus paneles solares, esos paneles solares, dos paneles solares, algunos paneles solares. Entonces, todas estas palabras que nosotros estamos observando acá son determinantes y esos tienen una clasificación, que es lo que vamos a ir estudiando en este momento. Vaya, veamos. Ayúdeme a leer, por favor, la definición. Ayúdeme, Paola. Señor, ¿qué página dijo, perdón? Estamos en la página 139. Ok. Señor, ¿cuál de las dos Paolas? Morena. Determinantes son palabras que acompañan al sustantivo para concretar, precisar o acentuar la extensión de su significado. Es decir, determinarlo siempre van delante de este. Por ejemplo, no es lo mismo decir mis recuerdos que aquellos recuerdos. La función de un determinante radica en limitar la extensión de lo expresado por el sustantivo. El otoño, mi vida, este asunto, 5 años, algún día, qué suerte, etcétera. Bueno, excelente, muchas gracias. Son palabras que acompañan al sustantivo para concretar, precisar o acentuar la extensión de su significado. Porque es diferente decir, cuando digo mis recuerdos, ¿a qué se refieren? O sea, mis indica posesión, son míos, ¿verdad? Pero cuando digo aquellos recuerdos, estoy hablando en general, podrían no ser míos, como podrían también ser míos, ¿verdad? Pero no lo identifica. Podría ser aquellos recuerdos que hemos vivido en familia, ¿verdad? Con otras personas, o con nuestros amigos, o con nuestros compañeros. Pero ya cuando digo mis recuerdos, ya es algo personal, ¿verdad? Porque yo los he hecho, los he guardado para mí, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente cuál sería la función del determinante? Bueno,
radica en que dice limitar la extensión de lo expresado por ese sustantivo. El otoño, el determinante sería en este caso él. Mi vida, ¿quién es el determinante acá? Mi, ¿verdad? Este asunto, ¿quién es el determinante? Este. Este, correcto. 5 años, ¿quién es el determinante? 5. 5, muy bien. Algún día, Algún. algún, muy bien. Qué suerte. Que. Muy bien. Vamos entonces a comenzar a estudiar cómo se clasifican estos determinantes. Vale. De acá entonces, ¿qué tendríamos que subrayar? La función del determinante, ¿cuál sería? Subraya si función de un determinante, limitar la extensión de lo expresado por el sustantivo, ¿verdad? Y aquí tendríamos que decir que son palabras que acompañan al sustantivo para concretar, precisar o acentuar su significado, para que usted lo tenga listo. ¿De acuerdo? Según la forma en que precisan el sustantivo, los determinantes se clasifican en... Vale, ayúdeme por favor, Valeria Ortega, a leer en qué consisten estos determinantes artículos, por favor. Daniel Morales. Rodrigo Monge. Steven Miranda. Paola Meléndez. Fernando Elías. Eduardo Rafael Elías. César Elías. Dayana. Sí, señor. Hola. Leamos por favor en qué consisten los artículos. La definición. Acompaña al sustantivo informando con anticipación cuál es su género y número. Tienen como función anunciar la presencia de un sustantivo u otra palabra que actúe como tal. Nunca aparecen sin el nombre, por lo que se les considera parte de este. Los determinantes artículos se clasifican en... Va, muy bien. ¿Qué vamos a subrayar en esta parte? ¿Qué sería lo más importante? Los artículos dicen que acompaña al sustantivo informando por anticipado cuál es su género y su número. ¿Por qué razón? Y aquí tenemos, bueno, esta clasificación también, ¿verdad? Los determinantes artículos se clasifican en determinados. Estos son estos artículos bien importantes. Concuerdan siempre con el sustantivo en género y número. Solo tenemos estos, el, la, lo, las y los. Vale. Si nosotros analizamos acá, en cuanto a género sería masculino o femenino. Y en cuanto a número es singular y plural. Entonces, si yo hablo masculino, singular, estoy utilizando el artículo el. Masculino, plural, estoy utilizando el artículo los. Y se le llama determinados. Para el femenino, la se utiliza en singular y las se utiliza en plural. Y aquí cumplen su función, ¿verdad? Porque siempre va a concordar en género y número. ¿Se entiende esto? O sea, esos artículos ya están determinados, tanto para género masculino y femenino y tanto para el número singular y plural. Y así los utilizamos. ¿En qué momento vamos a utilizar, en este caso, perdón, el artículo lo? El artículo lo es el único que existe neutro. Yo digo, por ejemplo, lo bueno, lo bonito, lo raro, lo increíble, ¿sí?
Así se puede utilizar este artículo lo. Veamos entonces cuáles son los indeterminados. Bueno, léalo por favor. Giovanni. Se emplean para señalar una noción de distancia en el espacio o en el tiempo, es decir, señalan un objeto estableciendo relación de proximidad o lejanía con respecto al hablante. Se distribuyen en 3 series que indican cercanía. Estas líneas, estos uniformes, este lapicero, es la canasta, etc. Distancia media, ese cuaderno, esa escoba, esos peluches, esas sandalias, etc. Lejanía, aquel camino, aquella casa, aquellas camisas, aquellos árboles, etc. Va, muy bien, gracias Giovanni. Lo único que se me adelantó, usted me leyó ahorita los demostrativos y necesitaba que me diera aquí con los indeterminados. Ya vamos a hablar de los demostrativos, pero si no nos vamos a saltar esa parte, sí necesito que vayamos al hilo, ¿verdad? Indeterminados. Vaya, ayúdeme por favor, Ever. Ever. Los demostrativos. No, los indeterminados. Eso no los hemos leído. Indeterminados. ¿Cuáles, señores? Que no escuché muy bien. Sí, indeterminados. Determinados. Sirven para presentar a alguien o algo impreciso. Una, unos y unas que no es conocido. Va, muy bien. Si usted observa aquí en el cuadro, que es lo que tenemos ahí en su página, ¿verdad? En la 139, estamos siempre clasificando en cuanto a género, masculino y femenino, y en cuanto a número singular y plural. Entonces yo digo, por ejemplo, un niño. Cuando yo digo un niño, que también lo puedo tener en numeral, ya cuando veamos los determinantes numerales, pero dependiendo del contexto, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, un niño me regaló flores, no, podríamos decir también, necesito un niño para recitar la oración a la bandera. Entonces aquí dice a alguien o algo impreciso, no estoy delimitando quién específicamente. Igual, ¿verdad? Lo voy a utilizar para masculino singular, pero voy a utilizar unos para masculino plural. Una, ¿sí? Una montaña en el horizonte, por decir, ¿verdad? También se vuelve indeterminado dentro de un contexto y aquí sería, perdón, singular y aquí sería plural. Ahora, cuando hablamos de los determinantes demostrativos, que ya Giovanni nos hizo el favor de leerlos, fíjense que los determinantes demostrativos van a implicar o van a denotar esa distancia entre quién, entre el hablante, o sea, yo y el objeto señalado, se va a medir en cuanto al espacio en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si estoy hablando de cercanía, voy a utilizar estos determinantes. Estas, estos, esta. Pero si estoy hablando que hay una distancia media, si yo, por ejemplo, este lapicero, porque lo tengo inmediato, pero si yo, por ejemplo, alcánceme ese lapicero, ya no lo tengo inmediato, lo estoy considerando en una distancia media. Pero si yo, por ejemplo, alcánceme aquel lapicero, ya estamos hablando que implica una, o sea, ya esta noción de espacio ya es más amplia, ya indica una lejanía, ¿verdad? Entre el hablante y el objeto señalado. Entonces, para que sea más fácil, usted aprenda a hacer esto, que va a ser aquel, este que me indica cercanía, ese que me indica distancia media y aquel que me indica definitivamente lejanía, con todas las variables en cuanto a género y en cuanto a número. Yo digo, por ejemplo, cuando yo utilizo este determinante, estoy denotando que es masculino. Cuando digo esa escoba, eso es femenino. Esos peluches, aquí ya estoy hablando que es masculino plural.
esas sandalias, femenino, plural. ¿Sí? Y la lejanía igual, ¿verdad? Aquel camino, aquí estaríamos hablando masculino singular, aquella casa, femenino singular, aquellas camisas, femenino singular, y aquellos árboles, masculino, perdón, aquellas camisas sería femenino plural, y aquellos árboles, masculino plural. ¿De acuerdo? ¿Cómo sienten el uso ustedes de estos determinantes demostrativos? ¿Los utilizamos o no los utilizamos en ningún momento? ¿Cómo lo vemos? Porque nosotros lo que realmente estamos haciendo es aprendiendo sobre nuestro idioma. Esos determinantes los utilizamos en cualquier momento. Siempre los estamos utilizando. Lo único que estamos haciendo ahorita es estudiando. Ahí creo yo, bueno, no sé si tienen dudas hasta el momento. No sé. Va, muy bien, gracias. Ayúdame, por favor, Juan Pablo. Vamos a leer cuáles son estos determinantes interrogativos y exclamativos. Fernando Marroquín. Voy, señor. ¿En qué Vale, parte? gracias. Página 139 y estoy aquí en los determinantes interrogativos y exclamativos. Interrogantes y exclamativos. Son palabras que sirven para introducir una pregunta o exclamación. ¿Cuántos periodistas serán capaces de publicar algo así? ¿Qué empeño en invadir la intimidad de las personas? Excelente. Sí, no, así estamos bien. Gracias, gracias. Va, fíjense ahí. Estos determinantes interrogativos y exclamativos tienen dos características. La primera es, independientemente si yo utilizo interrogativos o exclamativos, tienen que ir precedidos de signo de, bueno, si es pregunta, de interrogación, y si es exclamación, del signo de admiración, ¿verdad? Tanto de apertura como de cierre, porque a veces se nos escapa hacer el de cierre, ¿verdad? No, el de apertura es el que se nos escapa, ¿verdad? Porque en inglés lo utilizan solo de cierre, ¿verdad? Corríjanme ahí si me equivoco, por favor. En inglés, ¿cómo utilizan esos signos? ¿Solo de cierre o de apertura también? ¿O solo de apertura? Solo de cierre. Solo de cierre, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nosotros en español hay que tener ese cuidado, ¿verdad? De utilizar los dos, tanto de apertura como de cierre. Entonces, esa es la primera característica. La segunda, ¿cuál es? Como van a denotar una expresión interrogativa o una expresión de admiración, para darle esa entonación, tengo que escribirles tilde. Porque aquí dice, ¿cuántos periodistas serían capaces de publicar algo así? ¿Qué empeño en invadir la intimidad de las personas? Entonces, para darle ese énfasis en estos determinantes tanto interrogativos como exclamativos, que de hecho siempre, ¿verdad? Estamos haciendo una pregunta, esos determinantes tienen que llevar esta pequeña tilde, ¿verdad? Para darle ese mayor énfasis. Al igual que en los exclamativos. Entonces, en algún momento, obviamente cuando yo reviso ortografía, yo evalúo esta parte también. Si estamos en una evaluación de una obra y yo le digo, por ejemplo, ¿cuáles son los personajes principales de qué? La colonia penitenciaria y por qué. Ahí le estoy haciendo dos preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles? Ahí lleva tilde y al final cuando yo le digo ¿y por qué? También lleva tilde. Entonces, esta teoría es bastante importante porque de hecho nosotros la aplicamos diariamente, ¿verdad? En cualquier momento y de repente, ahorita quizás nos hemos acostumbrado más a escribir en la computadora, ¿verdad? Que a escribir a mano. Por eso que les pedía yo la tarea a mano para nosotros ir reforzando eso, porque ya si, no sé, ya el cuarto periodo
sus papás y ustedes deciden que ya van a estar en forma presencial en el colegio, entonces ya necesitamos también ir ejercitando un poquito nuestra escritura, ¿verdad? Y sobre todo nuestra ortografía. Actualmente, dice, el conjunto de los interrogativos y exclamativos solo funcionan como determinantes 2. ¿Qué y cuánto? Con sus variantes, ¿verdad? Para femenino, singular, para masculino, plural, y para femenino, plural. Entonces, ¿cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? Vámonos a la siguiente página. A ver, esta información siento yo que es bastante, pero bien importante que nosotros lo retomemos. Ya vamos a hablar un poquito de esto de los números. Las formas cuál y cuáles han caído en desuso y en su lugar se emplea habitualmente qué. Por ejemplo, en lugar de decir a cuál periodista te refieres, aunque yo utilizo mucho siempre esto, perdón, yo creo que todavía no he caído tanto en desuso. O quiénes, ¿verdad? ¿A cuál periódico te refieres? Entonces, ¿a qué periódico te refieres? Ambas son válidas, ¿verdad? Antes de continuar un poquito de lo que son los posesivos y los numerales, estas reglas ortográficas sí son bien importantes para los números ordinales, ¿verdad? Queríamos del 1, en lugar de decir 1, si yo tengo este unito con este 0 arriba, ¿cómo se lee este número? Primero. Primero, ¿verdad? Entonces dice que del primero al 19º se escriben en una palabra, ¿sí? Por ejemplo, la palabra undécimo. ¿A qué número representa undécimo? Vamos a ver, hagamos el repaso. Sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Cuando digo undécimo, 10. 10 sería décimo. 11. Correcto, 11. Undécimo, duodécimo, y ahí sí vamos, ¿verdad? Entonces dice, a partir del 20º se usa muy poco. Cuando se utilizan, se escriben en dos palabras. Por ejemplo, 21º representaría el 21, ¿verdad? Etcétera. Ahí ya se va a escribir separado. Excepto las decenas, las centenas y los millares. Entonces, por ejemplo, 20º representa 20, a 30 sería trigésimo, a 40 sería cuadragésimo. ¿Se acuerdan de esos números, chicos? ¿O no se acuerdan? Cuando estábamos, creo que primero o segundo grado, no me recuerdo. Ya, yo hace bastante, ustedes sí están bastante recientes, que hacíamos, digo yo, planas, porque realmente nos ponían a contar todos esos números de uno en uno, ¿se acuerdan? Que los hacíamos así, en letra y en número también. Ah, pues no se los dejaron a ustedes. Vale. Los cardinales sí es bien importante, ¿verdad? Del 0 al 30 se escriben en una palabra. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 16. Recordemos que esta palabra es una palabra compuesta que se compone de dos palabras simples, que es 10 más 6. Y del 31 al 99 se escriben en dos palabras, unidas por la I, ¿sí? Vamos a utilizar como el conector la I. Yo digo, por ejemplo, 34. Lo voy a separar, excepto las decenas, ¿verdad? 50, una sola palabra. 60, una sola palabra. Y a partir del 100 se escriben en dos o más palabras. Por ejemplo, 122. Que ya hemos visto que del 0 al 30 es una sola palabra, ¿verdad? Ahí no hay equivocación porque vamos a seguir aplicando las reglas, excepto, dice, las centenas y el millar. Si yo, por ejemplo, llego a 1000, una sola palabra. Pero si escribo 2000, ¿cómo lo escribo? ¿En dos palabras o en una sola? ¿Quién se recuerda? En dos palabras, ¿verdad? Usted tendría que escribir 2000.
pero en letra, ¿verdad? No me va a escribir el número 2 y después va a escribir la palabra 1000. En lengua, nosotros, por eso es bien importante que cuando escribimos cantidades, lo hacemos con letras. ¿Por qué razón? Porque todas estas palabras funcionan como determinantes numerales. Entonces, para nosotros, solo vamos a escribir números cuando hacemos referencia a fechas. Eso es un dato bien importante. ¿De acuerdo? Vale, ayúdenme por favor a leer los determinantes posesivos. Tania, usted me ayudó con la lectura, ¿verdad? Al inicio. Fernanda. Señora, fíjese que dice Fernanda que tiene problemas de internet. Ah, vaya, gracias. Fátima López. Hola, señor. Vale, hola. Ayúdeme a leer, por favor, cuáles son los determinantes posesivos. Okay. Indican a quién pertenece lo designado por el sustantivo. Establece una relación de posesión o dependencia entre los objetos y la persona. Ejemplos. Esta boca es mía. Aprendo de mis errores. Presentan dos formas. Les leo las dos formas, señor. Vale, no. Vamos a ver. Gracias. 14, ¿verdad, Valentina? No me voy a equivocar. Sí, ¿verdad? ¿Su número de lista? Fátima, 15. Ay, vaya, gracias. Ya, pues sí, ya ves. Gracias. Perdón, Fátima. Bye. Hoy sí, Valentina. Vaya, continuemos, Valentina. Leamos, por favor, las formas plenas. Ay, sí, sí, Valentina ya 2 veces me participó. Gracias. Vamos a ver. Génesis. Ever. Perdón, ya Ever ya había participado. Vale, muy bien. ¿Dudas hasta el momento? Fíjense que las formas plenas dicen que se distinguen entre uno o varios poseedores y pueden presentar siempre variaciones de género, ¿verdad? Y en cuanto a número, que indica también lo que es la posesión, porque definitivamente estos determinantes posesivos me van a indicar esa relación de posesión o dependencia entre el objeto y el hablante. O sea, cuando yo digo mío, eso es posesivo. ¿Sí? Y aquí lo vamos a ver, por ejemplo, acá, ¿verdad? Donde dice, esa blusa es mía. Nuestros abuelos son cariñosos. Tus padres son responsables, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, vamos a quedarnos hasta acá. Entonces, si no hay dudas o comentarios, ¿verdad? Siempre recordar que podemos ver las clases a través de la televisión nacional, del Mineducito, del Ministerio de Educación, o escucharlas a través de la radio. ¿De acuerdo?